Dios te bendiga. Hoy continuaremos con nuestro estudio sobre el ministerio de la mujer. Les recuerdo que después de haber hecho un breve recorrido por el Nuevo Testamento, vimos maestras, misioneras, predicadoras y profetisas totalmente involucradas en la edificación de la iglesia en sus primeros años de historia. Comprobamos la voz unánime del Nuevo Testamento a favor del ministerio público de la mujer. Ante esta abrumadora evidencia, ¿cómo entonces debe entenderse 1 Timoteo 2:12? Así dice este versículo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer su dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algunos optan por ignorar este pasaje y decir que no tiene relevancia para la iglesia actual, lo cual es un cuestionamiento a la autoridad de esta epístola, parte integrante del canon bíblico. Por su parte, los abordajes feministas señalan que el autor de la carta reproduce una concepción patriarcal del mundo y que, por tanto, la imagen que se da sobre la mujer en este pasaje es inaceptable en la actualidad. Y otros ponen esta escritura en contradicción con el resto del epistolario paulino, en lugar de interpretarla en su contexto. Sin embargo, aquí queremos proponerle una nueva manera de entender este texto, afirmando la inspiración de las escrituras, la unidad de su mensaje y la importancia del contexto histórico-cultural para su interpretación. Empecemos tratando una cuestión clave. Los que usan este texto para afirmar que la mujer no debe involucrarse en la enseñanza y predicación creen que la orientación de Pablo está dada para las reuniones de adoración o servicios públicos de la iglesia. Sin embargo, no hay evidencia de que las orientaciones dadas en 1 Timoteo 2 estén limitadas a las reuniones de la iglesia. Pablo insta a sus oyentes a orar por todos, sin poner restricciones de espacio o lugar. De hecho, Pablo dice en el versículo 8 que quiere que oren en todo lugar. Además, recordemos que la iglesia en sus primeros años no contaba con templos, así que celebraba sus servicios en el espacio doméstico. Por tanto, las orientaciones que Pablo da en 1 Timoteo 2 a las mujeres no estaban limitadas al ámbito del culto, sino que buscaban solucionar problemas que ellas estaban generando por su estilo de vida. Y a este punto quiero dirigirme ahora. ¿Qué problemas nos dice 1 Timoteo que había en la iglesia de Éfeso? En primer lugar, el propósito de la carta es prevenir las falsas doctrinas, pues había falsos maestros, pero también falsas maestras. Entre las falsas enseñanzas se encuentran, por ejemplo, mitos contados por mujeres mayores. También hay problemas relacionados con la conducta y forma de vestir de las mujeres, murmuraciones de viudas jóvenes y aceptación de falsas doctrinas que incluyen enseñanzas sobre el sexo, el matrimonio y los hijos. En segundo lugar, los versículos del 13 al 15 son respuestas de Pablo a problemáticas contextuales, falsas enseñanzas que él desarticula al citar Génesis capítulos 2 y 3, relacionadas con el orden de la creación y el valor de la maternidad. Estas cuestiones tienen una enorme relevancia cuando se analizan en su contexto religioso y cultural. Seguramente recordarás el grandísimo problema que tuvo Pablo en Éfeso con los artesanos que hacían temprecillos de Diana. Sabemos que la principal expresión religiosa de Éfeso era un culto de fertilidad dirigido por funcionarias religiosas o sacerdotisas del templo de Diana, que si estaban rodeadas de hombres, en todo caso sería de sacerdotes eunucos. Por tanto, en este espacio religioso se eliminaban las relaciones sexuales normales y se desestimaba el matrimonio. Esta imagen socio-religiosa de Éfeso encaja perfectamente en lo que se ha dado a conocer en los últimos años de investigación como la nueva mujer romana. Y es que durante el periodo en que 1 Timoteo fue escrito, se estaba dando una revolución sexual y de género en varias de las principales ciudades del Imperio Romano. Y en Éfeso se expresaba fundamentalmente a través del culto a Diana. Además, las exponentes de este movimiento citadino se caracterizaban por una apariencia pública extravagante y sexualmente provocadora, por dirigirse a audiencias en espacios públicos, por propugnar su independencia y alentar la terminación del embarazo. Si se da cuenta, es un contexto que tiene puntos de contacto con el feminismo contemporáneo. Así que, resumamos el cuadro que aquí nos encontramos. La iglesia de Éfeso está asediada por falsos maestros
entre ellos maestras, mujeres mayores que enseñan fábulas, viudas jóvenes dominadas por la lujuria, mujeres que visten provocadoramente, muy probablemente influenciadas por el culto a Diana, que distorsionaba la creación, el matrimonio y la maternidad, pero también influenciadas por el movimiento citadino protofeminista de la nueva mujer romana. ¿Cómo deben entonces entenderse las orientaciones de Pablo en este contexto? Quiero comentarte tres principios. Primero, el principio del discipulado. Se debe aprender antes de enseñar. Esta es la base del discipulado y es lo que Pablo demanda de este grupo de mujeres neófitas. Ellas querían saltarse este importantísimo paso de la vida cristiana y sus prácticas y enseñanzas estaban mal representando a la iglesia. Si un principio podemos extraer de este pasaje para la actualidad, es ese. Antes de enseñar o predicar debemos aprender. Y al aprender, hagámoslo en silencio, con serenidad, escuchando, reconociendo la autoridad espiritual del que enseña. Y luego podremos también nosotros enseñar. Así que Pablo no está diciendo que una mujer no puede enseñar a un hombre. No es eso. Eso contradiría su posición a favor del ministerio de mujeres llenas del Espíritu. Él está diciendo que una mujer que aún no ha aprendido como debe, porque sus enseñanzas distorsionan el Evangelio, no puede enseñar a un hombre que ya ha aprendido esas verdades. Segundo, el principio de la autoridad de la palabra de Dios. En lo que respecta al origen del hombre y la mujer, la Biblia tiene la autoridad final. Es muy probable que aquí Pablo estuviera condenando una falsa enseñanza del movimiento de la nueva mujer romana. Pablo insistiría en que el cristianismo no es un culto de fertilidad más como el que tiene lugar en el templo de Diana y que sus mitos no pueden propagarse en las comunidades cristianas, pues distorsionan la fe y las prácticas de la iglesia. Los relatos, las historias y principios que rigen la vida de la iglesia se encuentran en las Escrituras, el Antiguo Testamento, digamos, en aquel momento, y también las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Y en tercer lugar, el principio del diseño de Dios. El matrimonio y la maternidad son vocaciones honrosas. Muchos pueden extrañarse con el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Nuevamente, cuando se toman las palabras fuera de contexto pueden significar lo que queramos. Pablo, también conocido como el apóstol de la gracia, enseñó hasta el cansancio que la salvación es por gracia, por fe, y es un don de Dios. Por tanto, así como los versículos anteriores, este puede entenderse como respuesta a las falsas enseñanzas protofeministas de Éfeso. La evasión del matrimonio para ser más independiente y la terminación del embarazo son dos aspectos enfatizados por el movimiento de la nueva mujer romana, que entran en contradicción con el modelo de la creación. La unión del hombre y la mujer en el matrimonio responde al diseño de Dios. Ser esposo o esposa no es perder la independencia, es ganar la dependencia para la cual fuimos creados, el uno para el otro. Y la maternidad es una vocación que se disfruta de esa unión mutua que revela al mundo la mano creadora de Dios. Así que 1 Timoteo 2 del 8 al 15 no trata de limitar el ministerio de la mujer, sino de aprender antes de enseñar, de tener la Biblia como autoridad final y de decir sí al matrimonio y la vida. Dios te bendiga mucho.